Hola, en esta oportunidad hablaremos de lo que es el diseño estructural del apartado teórico de cualquier investigación científica, ya sea abordada esta desde la perspectiva positivista o desde las perspectivas fenomenológicas o sociocríticas. Iniciemos cuando se aborda la investigación desde la postura positivista. Se tiene un investigador observando una realidad, en este caso he colocado la gerencia evaluativa. Teniendo clara la realidad que está observando, el investigador percibe, así sea de manera intuitiva o con el conocimiento que posee, que la gerencia evaluativa puede ser que se esté realizando o desarrollando de una manera no consona con el deber ser. Entonces, ya eso es una percepción que tiene sobre una posible situación problemática. Vemos entonces cómo hay una realidad que es la gerencia evaluativa y el investigador percibiendo una posible situación problemática, que en este caso es ese distanciamiento de la forma en que se gerencia evaluativamente con su deber ser. Seguidamente, entonces, el investigador surge en él interrogantes. En este caso podría ser, por ejemplo, cómo se está desarrollando la gerencia evaluativa. Si observan, se va concatenando realidad, situación problemática, con un propósito que tiene de llegar a conocer esa realidad y específicamente esa problemática que está percibiendo. Es entonces cuando logra delimitar y clarificar, y puede ser que ese propósito sea analizar la gerencia evaluativa desarrollada en el investigador, pues está observando un contexto determinado, una institución, una organización, una corporación, una empresa o cualquier otra realidad. Es importante tener esto clarificado para luego sí hablar de posible temática y no al revés como hace mucha gente que parte pensando en un posible tema a investigar y no se centra en la realidad. Si seguimos este orden, ese investigador, que es hipotético, podría decir: mi temática medular será entonces la gerencia evaluativa. Eso es propio de cada persona que está fungiendo como investigador, no es que sea algo de patrón. Entonces, es a partir de este momento que yo le aconsejo a las personas que funjo como tutor o como facilitador de una asignatura de metodología de la investigación, en que el investigador debe ir, ahora sí, a involucrarse con lo que será su temática y sus temáticas. Por eso aconsejo, en este caso desde el positivismo, que hay que conceptualizar esa gran variable que va a estudiar, a analizar, es decir, a medir. En mi caso, yo coloco como un ejemplo hipotético que esa conceptualización de lo que es gerencia evaluativa puede ser como el conjunto de acciones centradas en, aparece en verde, planificación para prever, sigo redactando, en la ejecución, en otro color naranja, de, punto suspensivo, sigo con el concepto, de la valoración de todo lo desplegado. Pueden observar acá entonces que esas tres palabras, planificación, ejecución y valoración, van a ser los elementos que me van a permitir a mí a conceptualizar de manera más concreta lo que es la gerencia evaluativa. En otras palabras, la gerencia evaluativa será la gran variable y la planificación, la ejecución y la valoración, cada una de ellas será una de sus dimensiones o la forma más concreta de poder llegar a medirla. Y así tengo que continuar conceptualizando entonces la planificación, conceptualizando la ejecución y conceptualizando la valoración, para de esa manera llegar a lo que son los indicadores. Y luego de conceptualizar esos indicadores, llegaría a los ítems. De esa manera, en este caso hipotético, yo puedo decir entonces que mis grandes temáticas son la universal de todas, las circunscritas, pues va a ser la gerencia en general. La circunscrita generadora, que es donde empieza a mostrarse alguna especie de problemática, sería la evaluación. La temática medular, la central, la titular, sería entonces la gerencia evaluativa, que coincide con el título de mi investigación. Y ya como temáticas inscritas, ya más específicas a desarrollar, sobre las cuales se va a problematizar específicamente, serían acciones planificadas, acciones ejecutadas y acciones valorativas, que tienen que ver con la planificación, con la ejecución y con la valoración. Esto pueden observar acá entonces que estoy desde el hecho problemático, es decir, estoy trabajando el problema y estoy haciendo la vinculación con lo que va a ser ese apartado teórico, que en este caso, por abordarse desde el positivismo, pues se va a llamar marco teórico.
Esto le permite al investigador delimitar y guiarse. Esto se hace a través de mi estructura ICEVALE, el GPS para investigar, y de esa manera va a desarrollar ese informe escrito y todos los procesos que va a llevar a cabo para llegar a la elaboración de ese informe escrito. Lo va a hacer de manera rigurosa, sistemática, ordenada y jerarquizada. Al tener esto clarificado y delimitado, entonces, en este caso soy el investigador puede generar con mi GPS ICEVALE esta estructura deductiva que yo le he dado un nombre de aplicación. Si vemos acá esta estructura, habla de un marco epistémico macro, que es la temática circunscrita universal. En nuestro caso, en mi caso, será la gerencia en general. Un marco epistémico práctico, que es la temática circunscrita generadora, considere la evaluación. El marco accionante puntual del problema, que es el que está asociado directamente con el título de la investigación, lo he llamado gerencia evaluativa. Luego, a partir de la gerencia evaluativa, voy a mostrar de manera organizada, sistemática, deductiva, cómo se va a poder entender lo que serán las dimensiones, lo que serán los indicadores y lo que serán los ítems. Si observan este gráfico, la gerencia evaluativa la vamos a medir, la vamos a entender, la vamos a poder analizar a través de acciones planificadas, a través de acciones ejecutadas y a través de acciones valorativas. Estas tres vienen a ser entonces las dimensiones. Y como indicadores de las acciones planificadas tendríamos los planes, los recursos y las normas. Y de esos indicadores pues van a surgir los correspondientes ítems, al igual que las acciones ejecutadas, que serán vistas a través de las estrategias, de los procesos y de los resultados. Análogamente ocurre con las acciones valorativas. Se podrá medir para sus análisis a través del cumplimiento, a través del impacto y a través de la metaevaluación. Esta aplicación que surge de mi GPS ICEVALE pues permite ver, visualizar y guiar, orientar lo que es la investigación. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando vaya a elaborar el marco teórico no tengo que estar buscando qué es lo importante en la literatura universal, qué es lo que más se utiliza, qué es lo que han hecho otros investigadores, sino que me guío a través de esta estructura de una aplicación de ICEVALE. Entonces pueden ir percibiendo cómo se va concatenando esa situación problemática con lo que será el apartado teórico de esta investigación. Observen que, cubiertos estos dos pasos anteriores mostraron estas dos diapositivas, ahora sí vamos a lo que será la estructuración de la teoría desde el paradigma positivista, en este caso específico que he trabajado con la gerencia evaluativa. Yo lo hago de esta manera, siguiendo lo que contiene mi GPS ICEVALE. Hay unos antecedentes que hay que buscarlos en ese marco teórico. Se llama marco teórico porque está abordándose esta investigación desde el positivismo. Como bases teóricas está la gerencia en general, la evaluación también en general, la gerencia evaluativa, y luego aparecen las acciones planificadas, las acciones ejecutadas y las acciones valorativas con sus correspondientes indicadores. Ven la secuencia, ven la integración, ven esa relación directa entre situación problemática con la teoría, cuestión que no nos enseñan los textos ni los profesores que trabajamos con metodología en la investigación. Luego yo hago un complemento, yo le doy ese toque de desarrollo de las variables y dimensiones, porque en lugar de colocar las conceptualizaciones de esas variables como marco teórico, lo puedo hacer también como un capítulo donde relacione todas estas dimensiones con las potenciales hipótesis. Por eso coloco enseguida hipótesis de investigación. Ahí dice operacionalización de variables, cuando realmente si sigo este diseño de ICEVALE, desde el inicio de la investigación yo estoy operacionalizando las variables. Y no como ocurre en la práctica casi en el 100% de los estudios, de las investigaciones que se hacen. Después que se plantea un problema, se busca una teoría y es en el tercer capítulo que se empieza a hablar de variables. Y no es prudente porque hay una problemática por el comportamiento variado de alguna característica, de alguna magnitud, de algún atributo. Entonces, la clave de todo en el positivismo es el comportamiento de las variables. Por eso les digo que si seguimos este diseño que yo he elaborado con ICEVALE, desde el principio tendríamos que tener claro cuáles son nuestras variables. Y cierro hablando del carácter de medición. Esto es entonces esa estructuración de lo que va a ser mi marco teórico de una investigación
que se está abordando desde el positivismo, y pueden apreciar entonces esa concatenación de lo que es lo que observo en la realidad, la situación problemática que estoy percibiendo y cómo lo vinculo con la parte teórica, en este caso el marco teórico. Veamos ahora qué ocurre con una investigación que se aborde desde el paradigma fenomenológico. Estoy tomando la misma realidad, pero ya un investigador posicionado desde la perspectiva fenomenológica. El proceder es muy similar. Observen que ya teniendo clara la realidad que se está observando, este investigador percibe que la gerencia evaluativa se desarrolla distante del deber ser. Es decir, es el mismo pensamiento que tuvo el investigador del positivismo. Y esto tiene cabida, está cónsono con lo que estipulan los paradigmas. Ya percibe como interrogante a responder que quiere llegar a conocer cómo se está desarrollando la gerencia evaluativa de manera análoga que la anterior, y igualmente de manera similar a la anterior. Entonces se establece un propósito. En este caso puede decir analizar la gerencia evaluativa desarrollada en determinada institución, empresa, como sea. Si observan, el proceder hasta ahora es similar, análogo con la perspectiva positivista. Inmediatamente entonces dice el investigador: mi temática medular, al igual que en el positivismo, pues va a ser la gerencia evaluativa. Pero a partir de este momento es que empieza a marcarse esa diferenciación de la postura positivista con la postura fenomenológica. Porque para conceptualizarla como tal, esa gran categoría que está presente en el título de la investigación, que también va a ser gerencia evaluativa, para llegar a conceptualizarla como tal, es necesario ir al campo experiencial, es decir, es necesario ya ir a recoger la información con los informantes claves para interpretar lo que entienden los informantes claves, y de esa manera, de una forma emergente, surja a partir de esos datos lo que va a ser esa abstracción teórica propia del investigador sobre lo que está investigando. Ya esto es de manera inductiva, y observen que entonces un investigador posicionado desde esta perspectiva podrá decir: mis temáticas serán, entendiendo que fue al campo. Observen las flechas verdes, es de manera inductiva, ascendiendo. Puede ser que los informantes clave le hablaron de algunas acciones o de algunos hechos que el investigador los pudo haber llamado acciones valorativas, que también las pudo haber llamado acciones ejecutadas, también las pudo haber llamado acciones planificadas. Recuerden que acá, a diferencia del positivismo, en el positivismo el investigador tiene esa potestad de deductivamente conceptualizar la gran variable y deductivamente llegar hasta los indicadores. En este caso no, es inductivo. Yo coloco los mismos caracteres que del positivismo, pero entendiendo de que puede ser que el investigador haya llegado a eso. Les aclaro que 2, 3 o más investigadores observando la misma realidad, haciendo las mismas preguntas, teniendo las mismas respuestas en la entrevista abierta en profundidad, lo más seguro es que sus interpretaciones varíen, que la codificación que establezca varíen, que los códigos que estén entendiendo y las categorías que estén formando y las familias de categorías varíen entre ellos, porque es netamente subjetivo. Entonces, por eso un investigador desde esta postura podrá decir que su temática detallada pues van a ser lo que me indiquen las categorías con sus códigos, es decir, las acciones planificadas, las acciones ejecutadas y las acciones valorativas. Y eso me lleva a inducir que están hablando de gerencia evaluativa, que es la temática medular, la central. Y eso me induce entonces que está hablando de evaluación y está hablando de gerencia en general, que son las temáticas universales. Entendido y clarificado esto, voy a mostrarle entonces cuál será el proceder para estructurar la teoría desde el paradigma fenomenológico. Se parte de la información que aporten los informantes clave. Ahí se entiende que es una entrevista abierta en profundidad con algunas interrogantes que se le formulan a esos informantes, pero de manera muy abierta, muy amplia, dejándolos hablar libremente para poder analizar esos textos. Parto elaborando ese instrumento. Recuerden que yo le coloco instrumento, pero el auténtico instrumento en investigación fenomenológica es el propio investigador. De ahí inducidamente, luego de analizar esas entrevistas, los textos de esas entrevistas, el investigador
obtuvo una serie de códigos que en este caso pues llamó conceptuales, procedimentales, actitudinales, gerenciales y así sucesivamente hasta llegar allá al cumplimiento. Esto es lo que se llaman entonces códigos. Y esos códigos le permitieron, esto es una investigación real, le permitieron al investigador entender de que para él, para su interpretación, hablar de los códigos conceptuales, de la red, de los procedimentales y de los actitudinales, lo llamó contenidos, que viene a ser entonces esas categorías. Es decir, de todos estos códigos se formaron las categorías, que en este caso son los contenidos, la interdisciplinaridad, la metodología, las habilidades, la innovación, la investigación, la actualización, la evaluación, la actitud, la socialización y el compromiso. Y al unir esas categorías se forman las familias de categorías, todo inductivamente ascendiendo. Se formaron las familias del saber cognitivo, se formaron las familias del saber hacer, se formaron las familias del saber aprender y se formaron las familias del saber estar. Recuerden que esto es una investigación real. Luego, inductivamente integrar esas 4 familias de categorías, se llegó a la gran categoría que es el saber didáctico en el ejercicio de la práctica profesional. Observen cómo se procede de manera contraria, ya inductivamente, a lo que se hizo con la perspectiva positivista. Y es así entonces como el investigador considera que esa gran temática circundante generadora va a ser el saber pedagógico. Y la temática universal que circunda todo esto, en el caso de este investigador, lo llamó pedagogía. Cualquiera de ustedes hace este ejercicio y lo más seguro es que obtenga otras categorías y obtenga otras familias de categorías, porque desde este punto de vista para investigar, lo que prevalece es el subjetivismo, lo que considere el propio investigador. En consecuencia, no se puede proceder igual a cómo se procede en el positivismo, y lastimosamente en los posgrados, sobre todo en Latinoamérica, Sudamérica y Venezuela, se cae en esa tergiversación de proceder tal y como se procede con el positivismo. Entonces, esto me lleva a tener esa estructuración de lo que será no marco teórico, en este caso es teoría de referencia, los referentes teóricos. Habrá unos antecedentes, habrán referentes macro, como la formación docente, en este caso, el saber pedagógico, el saber didáctico, la práctica profesional. Está ya la teoría relacionada con lo emergente, que es el saber cognitivo, el saber hacer, el saber aprender y el saber estar. Debería hacerlo de manera inversa inductiva, pero ya cuando se plasma en el informe de la investigación, ya sea para trabajo de grado o sea una tesis doctoral, pues se establece de esta manera. Ahora, para el caso de la perspectiva sociocrítica, se procede muy similar a cómo se procede desde lo fenomenológico. Veamos que el proceder es muy similar. Yo mantengo lo de gerencia evaluativa, pero ya el caso real, pues lo cambio. Mantengo lo de gerencia evaluativa para que se den cuenta que se procede de manera similar. Ya cuando voy al campo experiencial es cuando debo considerar que todo emerge de la información que se aporten con los datos. Entonces, este investigador desde el sociocrítico también puede decir que está percibiendo que la gerencia evaluativa se desarrolla distante de su deber ser. Es decir, idéntico a como pensó el positivista, como pensó el fenomenológico. Y por ende, piensa que debe llegar a conocer cómo se está desarrollando la gerencia evaluativa. Observen entonces realidad, problemática percibida, para llegar al propósito que se pretende con la investigación. Este investigador también puede ser el mismo propósito, que será analizar la gerencia evaluativa desarrollada en una institución, una empresa, un organismo. Hasta acá todo igual. De esta manera, él dice que la temática medular también va a ser la gerencia evaluativa. Entonces, para conceptualizarla, debe hacerlo de manera análoga a cómo se hizo con el fenomenológico. Debe ir al campo, es decir, debe entrevistar personas para poder analizar aquello, interpretarlo y describir lo que está ocurriendo en esa realidad que está investigando. Entonces, al igual que el fenomenológico se involucra con el hecho investigado, con el objeto investigado, es partícipe de esa investigación desde adentro y pueda concluir también que su temática va a ser de esta manera. Observen que es similar a los otros anteriores,
pero al igual que lo fenomenológico es de manera inductiva, como lo indican las flechitas ahí. Debe ser que de eso que observó surgieron unidades, códigos que establecieron esas categorías y pueden ser entonces las acciones valorativas, las acciones ejecutadas, las acciones planificadas e inductivamente llega a lo que es la gerencia evaluativa para llegar también entonces con esas temáticas macro universales que sería la gerencia en general y la evaluación. El proceder es idéntico a cómo se procede desde lo fenomenológico, solo que en el fenomenológico llega a interpretar lo que dicen los informantes claves para describir un fenómeno en esa realidad. Desde lo sociocrítico se procede de manera similar, interpreta, describe esa realidad, pero la teoría que va a generar va a ser una teoría que motive, que incite a que esas personas que está investigando genere en ellos algún cambio, una motivación a que generen cambios de manera práctica. Esa es la gran diferencia con lo fenomenológico. Entonces, el proceder sociocrítico es similar al proceder fenomenológico. Aquí lo pueden ver. Leemos de abajo hacia arriba. Está una entrevista abierta en profundidad. Inductivamente se va a unidades, a códigos, a categorías, familia de categorías, la gran categoría. Todo lo que aparece acá, tal y como lo expliqué con la parte fenomenológica. Algunos de los códigos o de las categorías llevaron a hablar de aprendizaje, a hablar de conocimiento, a hablar de corriente, diseño curricular, así hasta llegar hasta formadora. Esos son los códigos. Entonces las categorías vendrían a ser las bases psicológicas, las bases pedagógicas, las bases conceptuales, el docente virtual, los estudiantes, los elementos de aprendizaje, los recursos de interactividad, la heteroevaluación, la autoevaluación, la retroalimentación, para llegar entonces a formar la familia de categorías. De estas tres primeras surge entonces que una familia de categorías inductivamente van a ser los fundamentos ontoepistémicos, otra familia de categorías van a ser los sujetos agentes, que son el caso del docente virtual y el estudiante. Otra familia de categorías será entonces los componentes curriculares que surgen de los elementos de aprendizaje y de los recursos de interactividad. Y otra familia de categorías será la evaluación para aprender, surgiendo de la heteroevaluación, la autoevaluación y la retroalimentación. Y la inducción de estos cuatro familias de categorías es lo que me lleva a esa gran categoría que está incluida en el título, que es la didáctica conectivista para la docencia mediada por las tecnologías de información y comunicación. Observen que todo esto se hace inductivamente, por lo tanto, la temática generadora universal vendría a ser la didáctica de la matemática y la temática universal será entonces el saber didáctico en general. Observen de que eso lo hizo el investigador, esto es una investigación real, pero cualquiera de ustedes que analice las entrevistas pudiera ser que coinciden muchos códigos para formar esas unidades, para formar esas categorías, pero no necesariamente con los mismos nombres o la misma ubicación, porque estos son investigaciones muy particulares, por eso se le aplica a pequeños grupos de informantes claves, a contextos muy específicos, porque este tipo de investigación es muy particular y muy subjetiva, y este es el proceder dentro del paradigma sociocrítico, lo cual nos lleva entonces, o nos llevó a establecer la teoría referencial. Hay unos antecedentes, hay referentes teóricos macro, como es la práctica pedagógica, la didáctica en la docencia virtual, la didáctica del conectivismo, para llegar entonces a lo que es la teoría relacionada con lo emergente. Tanto acá en el sociocrítico como en lo fenomenológico, no es el investigador quien deductivamente establece esas temáticas, sino que interpreta la información aportada por los informantes claves e inductivamente genera todo este proceso de categorías, familias de categorías, y es en función de esto que va a estructurar su parte teórica de la investigación o teoría referencial. Y no va a tener sustento teórico, son referentes teóricos con los cuales va a contrastar y va a hacer esa contrastación debida para generar la teoría en función de lo que emergió de los datos y no en función de un índice, no en función de lo que hizo otro investigador. Y esto es lo que le da ese carácter particular y objetivo a la investigación abordada desde estos paradigmas sociocrítico y fenomenológico. Muchas gracias por su atención.